Cuando el no de alguien se convierte en tu motor. Cuando hablar de dinero deja de dar pena. Y cuando una latina decide reclamar su valor. Hola, ¿qué tal? Soy Lili, ingeniera mexicana, y les doy la bienvenida al episodio número 6 de Me Exinges por el Mundo, el podcast donde descubrimos la historia real detrás del casco, el acento y de demostrar que ningún no aceptamos mujeres puede frenar un sueño bien defendido. Buenos y fríos días, Rosita, ¿cómo están? Ya estamos en la recta final de este 2025. Ya huele a posadas, suena Luis Mi Navidades por todos lados. Está increíble que solo queda un mes. No sé ustedes, pero a mí este año me pasó de todo. Cosas increíbles, cosas difíciles, pero estoy muy agradecida por cada experiencia y especialmente por este podcast, porque me ha regalado momentos hermosos y muchos consejos valiosísimos. Gracias a todos ustedes que escuchan y siguen este proyecto, nuestra comunidad está creciendo y hoy quiero pedirles su ayuda. Si conocen o son ingenieros, ingenieras mexicanos o extranjeros con experiencia laboral en México, y nos quieren compartir su historia, escríbanme. Déjenme un comentario, etiqueten a sus amigos o mándenme un correo a mexingesporelmundo@gmail.com. También lo voy a dejar en la descripción. Estoy buscando invitados, no importa en qué parte del mundo estén, aquí nos adaptamos a todo. Y ya de rapidito, suscríbanse, activen las notificaciones y cuéntenme en los comentarios qué les deja este episodio. Vamos a conocer a Fer. A veces, lo que más te cambia la vida no es un gran suceso, sino el momento exacto en el que dices, ya basta. Hoy me acompaña Fernanda, ingeniera mexicana y creadora de Relentless Latina, una plataforma dedicada a empoderar mujeres para que crezcan profesional y financieramente. Su historia comienza en Puebla, entre planos de mecatrónica, rechazo por ser mujer y largas jornadas en la industria automotriz. Pasó de ganar en pesos mientras trabajaba en Estados Unidos a construir una carrera internacional, a alcanzar los 6 dígitos, convertirse en gerente antes de los 30 y fundar una comunidad que inspira a miles de latinas a reclamar su valor y hablar de dinero sin culpa. Esta es la historia de cómo ser subestimada se convirtió en su mayor impulso y cómo una mexicana logró transformar su cansancio en propósito. Bienvenida, Fer. Gracias, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy emocionada y muy nerviosa. Ay, no te preocupes, yo también estoy un poquito nerviosa. Cuéntame, antes de que empecemos a entrar en materia, cuéntame algo de ti, algún pasatiempo. Pues la verdad es que no sé si es mi pasatiempo. Bueno, era mi pasatiempo y creo que ahora se volvió más como un propósito. Como ya mencionaste, Relentless Latina. La verdad es que para mí era un pasatiempo hablar de dinero o de finanzas, porque creo que es algo que no hablamos comúnmente. Y se volvió, la verdad, como este propósito de ayudar a otras mujeres a no pasar por las mismas historias que tú y yo hemos pasado y que muchas de nosotras hemos pasado, ¿no? Entonces, creo que más que un pasatiempo, la verdad, lo llamo como mi llamado. Y ahí la verdad es, gran parte de mi tiempo se va ahí, a través de Instagram, eventos en persona o lo que sea, pero realmente trato de estar muy cerca de otras latinas y pues sí, escucharnos y apoyarnos. Claro, y apenas fuiste a esta conferencia, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Cuéntanos de qué fue. Estuve en Oregon hace unas semanas, fue una conferencia de finanzas personales, no enfocado en latinos únicamente, pero una de las razones por las que quería ir es porque precisamente muchos latinos van que hablan de finanzas personales y hay latinos, latinas y de muchos países y la verdad es que es muy padre escuchar y ver todo lo que ellos están haciendo como en sus comunidades, ¿no? Y sobre todo ver maneras en cómo colaborar y ayudarnos los unos a los otros, porque creo que si nosotros ganamos, nuestra comunidad gana, ¿no? Y al final de eso se trata, como de seguir elevando a nuestra comunidad, que realmente hace falta. Claro, y más ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Sí,
tiempos muy difíciles, la verdad. Me encanta tu proyecto porque las mujeres nos hace falta así una guía de repente, lo que platicábamos en las industrias, más en esta, en la ingeniería, darte tu valor, no investigamos, nos quedamos con lo que nos ofrezca nada más y tú nos ayudas a definir ese valor, a levantar la voz. Sí, la verdad es que desafortunadamente, como diría mi mamá, lo aprendí a trancazos. Sí fue como muchos errores porque, como bien sabes, creo que a ti también te pasó, ¿verdad? Empezamos nuestra carrera mal pagadas porque creo que crecemos con esta idea de que deberíamos estar agradecidas de las oportunidades que nos dan, ¿no? Vemos el trabajo como si deberíamos de estar agradecidas por simplemente tener un trabajo, ¿no? Y sé que otras comunidades o incluso los hombres, ¿no? Lo ven como una transacción, que al final es lo que es una transacción de negocios, ¿no? Por supuesto. Tú traes cierto nivel de habilidades y conocimiento a la mesa y tú recibes un salario, ¿no? Pero creo que esta conversación a nosotras como mujeres mexicanas no se nos da. Entonces, pues sí, empezamos nuestra carrera y al menos todas las mujeres con las que yo he hablado empezamos de la misma manera, muy mal pagadas. Sí. La verdad, sí. Vamos a empezar a platicar por ahí, pero antes me gustaría empezar por dónde estudiaste brevemente, por qué elegiste esa carrera y cómo llegaste a tu primer trabajo, tus primeras prácticas en la industria. Sí, bueno, yo nací y crecí en Puebla, tú también, sí, poblanas. Justo nos acabamos de dar cuenta. Sí, estudié en el Tecnológico de Monterrey, empecé estudiando ingeniería mecatrónica, como te dije, yo quería ser ingeniera mecánica eléctrica, pero la carrera no estaba en ese entonces en Puebla. Entonces, la que estaba disponible, que se acercaba más, era mecatrónica. Estuve 2 años, terminé cambiándome porque la electrónica de plano no era lo mío. Me cambié a diseño industrial, porque al final lo que a mí me llamaba la atención o lo que yo quería hacer era ser diseñadora automotriz. Y de hecho esto vino porque mi prima, eso sí no te lo comenté, mi prima, la única mujer en nuestra familia que era ingeniera en ese entonces, empezó en Volkswagen en Puebla, se graduó como ingeniera industrial y empezó su carrera en Puebla, en Volkswagen, y terminó en Alemania. De hecho, ella ya lleva años viviendo en Alemania. Y siempre fue como mi ejemplo, porque pues era la única otra mujer que conocía en mi familia, que era ingeniera, y pues que para mí era como de wow. O sea, el éxito, ¿no? Sí, entonces como que iba siguiendo sus pasos como inspiración. Y yo decía, bueno, yo quiero ser diseñadora automotriz. Entonces, diseño industrial fue como lo que más se acercó cuando dejé mecatrónica y así fue como me gradué en el 2016. Mis concentraciones todavía eran clases de mecatrónica. Entonces, digamos que en papel no me gradué como ingeniera. Sí. Que creo que es muy importante también porque siempre tenemos la idea de que para trabajar como ingenieras tenemos que tener una carrera como ingeniera y bueno, yo soy el ejemplo de que no necesariamente. Sí, precisamente Nayeli del episodio 4 no se graduó de ingeniería, ella estudió comercio exterior y aduanas, pero ha estado en tantas ramas, tantos puestos de la ingeniería que la toman por ingeniera y no siempre es así. Pero lo mismo contigo. Creo que es bueno, ¿sabes? Porque algo que yo he visto en Estados Unidos es que las personas aquí obtienen un trabajo por las habilidades que tienen, no por lo que dice el papel. Así es. Y en México le damos mucho peso al papel. Demasiado. Y a veces hay personas que se gradúan con el papel, que realmente tú ves que sí. No dan el ancho. Pero bueno, no me gradué como ingeniera, pero volviendo a tu pregunta, antes de graduarme tuve la oportunidad de tomar prácticas profesionales en Volkswagen. Tú sabes que en Puebla Volkswagen es como la armadora más grande. Sí. De hecho, creo que es la planta de Volkswagen más grande fuera de Alemania. Se me hace que Creo que sí. Para los que no sean de Puebla, ahí es de las más pesadas junto con Audi. Que de hecho vino años después, pero sí, hasta donde yo recuerdo, 20,000 empleados. Es una planta gigante. Es muy grande y por eso hay muchas empresas pequeñas que se dedican a ese ramo y dan muchísimo trabajo ahí. Creo que muchos ingenieros se gradúan precisamente pensando quiero entrar a Volkswagen, ¿no? Sí. Entonces tú sí lograste posicionarte como practicante ahí. Sí, entrar a Volkswagen como practicante requiere pasar algunos exámenes y filtros, pero bueno, los pasé. Cuando llegué a mi última entrevista, que es con el sponsor, y yo quería entrar a desarrollo técnico, que era, nuevamente, yo quería, siguiendo mi sueño de ser diseñadora automotriz, sí. Pero me rechazó ese día por ser mujer. Me dijo, no aceptamos mujeres en desarrollo técnico porque no nos aguantan vara. Es bien chistoso porque es de esas frases que se te quedan para toda la vida. Sí, claro. Y hasta este día recuerdo las palabras exactas. Y tuve que regresar al día siguiente
a las posiciones de administración, ¿no? Compra, venta, recursos humanos, para ver si todavía tenía como un chance de quedarme como practicante. Entonces, al final me quedé en el área de compras y después de mis 6 meses de practicante, Volkswagen tiene como un programa interno que le llaman banco de potencial, que hacen otros exámenes o pruebas para escoger como a los mejores 10, 15 practicantes de esa generación, más de 300. Okay. Y me seleccionaron. Y cuéntame así brevemente de esas pruebas, porque hay 300 que seleccionen a 10. Sí, la primera prueba que recuerdo, te meten como a un cuarto lleno de computadoras y tienen como este programa, son como correos electrónicos, o sea, te dicen, este es el escenario, ¿no? El jefe te llamó, esto pasó, no sé qué. ¿Cuál sería tu respuesta? Y posibles opciones. Y ya vas seleccionando. Y creo que lo que buscan es tu capacidad de ser asertivo o de cómo responder a ciertas cosas. ¿Cuál es tu nivel de comunicación? Ajá, o sea, ¿cómo analizas escenarios? Porque recuerdo que había algunas preguntas como, no sé, tu colega te está diciendo que tiene un problema personal, pero tú tienes esta entrega. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Le dices a tu jefe o esto? ¿Te vas a la cafetería a hablar con ella? No sé, eran como escenarios muy particulares. Y creo que lo que ellos ven es como tu capacidad de comunicación o de cómo reaccionas ante ciertas situaciones. Pero bueno, ese es el paso 1. Y ya te van diciendo si vas pasando como al siguiente nivel, la ¿no? prueba, ¿no? Entonces, creo que el siguiente fue en equipos. Creo que era como un juego de mesa. Pero tú eres parte de un equipo y como equipo tienes que ganar. O sea, ellos te dicen que la regla es que el equipo tiene que ganar porque si el equipo pierde, pues tú pierdes. Y perdimos. Y ya ni me acuerdo de qué era el juego de mesa, pero también eran escenarios. Pero ya era en la planta, ¿no? Decían, o sea, imagínate que trabajas en el área de logística y esto pasa y esto pasa y cómo reaccionarías. Ahora, todos pensamos que el objetivo era ganar el juego. ¿Y no? No, de hecho lo que ellos analizan es lo que comunicas. O sea, ellos te están monitoreando. Todo el tiempo. Y están analizando cómo tratas de convencer a los otros miembros, lo que dices. Qué interesante. Exacto. Entonces, aunque nosotros perdimos, yo pasé. ¿Todo tu equipo pasaste? Aparentemente dije algo bien. Y ya fue cuando dije, bueno, pero ¿por qué pasé? Y ya dijeron, no, la verdad es que aquí lo que hacemos es te analizamos a ti. ¿Qué es lo que estás diciendo a tus otros miembros o por qué, cuáles son tus valores, etcétera, ¿no? No el ganar. Creo que el tercero, creo que nada más eran 3, si no mal recuerdo. Era una presentación en inglés. Si pudieras escoger qué coche de Volkswagen serías, ¿cuál serías? Wow. Y creo que yo escogí el Golf y tenías que dar una presentación a recursos humanos y al equipo de marketing, creo, en inglés, del por qué y contando tu historia, ¿no? Sí. Y bueno, ya el punto es que ya pasé y gané. Para este punto tú ya tenías buen inglés. Pues yo diría que no, bueno, más o menos. Yo diría que un nivel aceptable, ¿no? ¿Conversacional? Pero, sí, obviamente no tan bueno como ahora porque pues ya llevo varios años viviendo en Estados Unidos y pues obviamente cuando lo practicas más, pues obviamente vas mejorando, pero la verdad es que me preparé bastante para esa presentación, o sea, sí. Por supuesto, si quedaste entre los últimos 10, ¿cómo no? Sí, la verdad es que sí me preparé y... Uno de tus primeros logros ya en la industria, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue un logro bastante importante porque pues era demostrarme a mí, sobre todo a mí misma, que lo que él dijo pues no era cierto, ¿no? Era como el demostrarme a mí misma que él estaba equivocado, que podía, aunque no tuviera la ingeniería y aunque no fuera hombre, que pues yo podía. Eso te quiero preguntar, ese primer rechazo, ¿qué sentiste en ese momento? La verdad, me daban ganas de llorar, me dieron muchas ganas de llorar, pero... ¿Por impotencia, por este sentido de injusticia? Sí, o sea, sabes, fue como mi primer acercamiento con la vida real, porque siento que somos bebés, ¿no? Luego niños, luego adolescentes. Y en la carrera todavía estamos muy jóvenes y no tenemos este acercamiento a la vida real. Y yo crecí escuchando a mi mamá y a mi abuela, o sea, mujeres mayores en mi vida, y ellas decían que tuvieron una vida muy fuerte en sus tiempos, pero que estos tiempos han mejorado y han cambiado. Entonces yo tenía en mi cabeza que estos tiempos habían cambiado y mejorado. Y la verdad es que esta fue mi primera entrevista. La primera.
Okay. La primera entrevista de mi vida. Y fue una toparte lección. Con eso en sí, la primera. Fue como ir corriendo a una pared de cemento y de darte cuenta de que tal vez los tiempos no han cambiado tanto. Y como bien sabes, porque sé que también a ti te ha pasado, y he platicado con muchas mujeres mexicanas en ingeniería, y como a todas nos ha pasado, pues sabemos que aunque sí los tiempos han cambiado, hay muchas cosas que siguen muy mal. Y sí, o sea, sí fue como impotencia. La verdad es que estaba como en shock. Y no sé si realmente como que porque me acuerdo que como que estaba como que en broma, ¿no? Pero es que te no, lo dicen sé, en ¿sabes? broma, pero es real. Sí, no sé, la verdad, nunca supe cuáles fueron sus intenciones reales. De ahí Lo que sí sé fue que me rechazó. Sí. Pero se volvió, creo que le debo mucho a esa persona, porque el hecho de que eso pasó en mi primera entrevista me dijo todo lo que yo necesitaba saber para los siguientes años como ingeniera. Y la verdad es que sin ese rechazo, creo que no hubiera tenido como el fuego dentro de mí para perseguir Relentless Latina, ¿no? Como para seguir, no, creo que no hay una descripción en español para Relentless, creo que lo más cercano sería imparable. Sí. Y realmente a veces necesitamos esos momentos para prender el fuego que llevamos dentro y decir, no, nadie me va a parar, ¿sabes? A veces hasta siento que, no sé si malamente, pero tomamos eso y es para demostrarle a otros que sí podemos, pero al mismo tiempo a nosotras mismas de, me dijo que no, ¿cómo que no? Va a ver que sí. Y creo que eso es algo como bien latino, latina. Es como, siento que sí somos las mujeres. En general latinas. Creo que los latinos, pero como mujer si te topas con esto y dices, pero te voy a demostrar cómo sí. Y aquí estamos hoy, muchas millas lejos de casa. Sí, exacto. Ok, y entonces tienes estas prácticas. ¿Qué sucede cuando te seleccionan entre los 10? ¿Eso a qué te lleva? En años pasados había escuchado que lo que hacían es que les ofrecían un puesto, pero esos fueron años muy difíciles por el escándalo de Diesel. Okay. Entonces, lo que hicieron es que el día de la graduación llamaron a sus proveedores, sus tier ones, y lo hicieron como para tratar de ayudar a sus practicantes a tratar de obtener un trabajo, si no podían en esta empresa, pues con los proveedores, ¿no? Entonces me fui presentando como a varios booths y llegué a una empresa y me dijeron, mira, estamos buscando a un practicante en el área de manufactura, ¿por qué no vienes, das la entrevista? Y literalmente eso fue lo que hice, creo que el lunes, creo que esto fue el viernes y el lunes ya estaba ahí, o el martes presentándome. Y di la entrevista y luego me aceptaron. Entonces fui a mi siguiente, digamos que posición. Y unos 4 o 5 meses después, el director del área de ingeniería de producto, que era el área en la que yo quería trabajar, ya llevaba viendo mi trabajo, las juntas a las que iba y cómo trabajaba, y me dijo, oye, uno de mis gerentes tiene una posición abierta, ¿te gustaría entrevistar? ¿Le gustó tu trabajo? Y le dije, ok, y me contrataron. Eso fue para ingeniera de producto. Ingeniera de producto. ¿Qué hacías en ese puesto? Bueno, era una compañía de asientos. Mi trabajo básicamente era asegurarme de que los dibujos fueran liberados, de que los bill of materials estuvieran correctos. Los bill of materials es lista de materiales. Lista de materiales, correcto. Es que tenemos mucha audiencia mexicana. Sí, incluso creo que en México le llamamos bumps, pero bueno, sí. Básicamente, digamos que toda la documentación, por decirlo así, técnica del producto era mi responsabilidad. Eso era lo que yo hacía. ¿Y eso te gustaba? Me encantaba, la verdad es que me encantaba. Creo que la parte que más me gustaba y en lo que era más buena era root cause analysis, como el análisis de causa raíz. Lo bonito de este trabajo es que teníamos la planta de manufactura ahí y luego el área de diseño. Entonces, era muy bonito irte al piso de producción donde están corriendo y tenemos a los técnicos, porque yo siempre como ingeniera, o sea, lo que aprendí desde el principio es que no hay nadie que sepa mejor del producto que la persona que lo está ensamblando o que lo está, o sea, los técnicos, sí, los operadores, y sabes, los técnicos. Creo que un error muy común que los ingenieros cometemos es creer que porque vamos a la universidad y tenemos un papel y que nos llamamos ingenieros, sabemos más que otras personas, pero realmente en mi experiencia me he topado que realmente cuando te tomas el tiempo de ir al piso, ensuciarte las manos, entender cómo tu diseño o tu producto se comporta en manufactura, en la vida real, en la no vida solo real, en papel, ¿verdad? Exacto, ahí es donde realmente aprendes y tienes que
que aprender de las personas que lo hacen Ujú. minuto a minuto, segundo a segundo, La que son los operadores. retroalimentación, que piensan que le pueden mejorar, que para ellos ven que realmente no está funcionando. Y creo que eso es lo que me ayudó mucho, ¿no? Ujú. El tener la humildad de realmente aprender de todos, porque Claro. aprendes de todos. Sí. ¿Y de ahí, esto fue ya en Querétaro o seguías Esto en fue en Puebla. Y esa misma empresa te mandó a Querétaro. Me mandó a Querétaro, estaban abriendo un centro de desarrollo técnico. Ujú. No había uno en México, solamente en Estados Unidos, pero la... me río. ¿Por qué? Por lo que viene. Creo que era una meta como reducir costos operativos, entonces querían abrir un centro de desarrollo en México, porque sale más barato. Por supuesto. Y necesitaban, de las diferentes plantas en México, necesitaban como tomar, digamos que un representante de cada área para ayudar a contratar y entrenar a toda esta nueva línea de ingenieros, ¿no? Entonces seleccionaron a mi gerente y mi gerente me escogió a mí en el departamento de ingeniería de producto y ya escogió a otros de mis colegas en CAD, en TRIM y en otras posiciones. Entonces empacamos nuestras maletitas y nos fuimos a Querétaro sin un aumento de sueldo. Sí, no te molesta hablar de números, ¿verdad? No. ¿Nos puedes decir cuánto ganabas en todo este tiempo? 21,000 pesos antes de impuestos al mes. Y esto es algo importante porque cuando ya estás en este centro de desarrollo en Querétaro, están en esta junta todos los ingenieros hombres y una parte menor mujeres, que es normal, y todos empiezan a hablar de sus sueldos. Y cuéntanos qué pasa ahí. Sí, me di cuenta que tenía el menor sueldo de todos los ingenieros que estaba ayudando a entrenar. Ingenieros recién egresados. Algunos recién egresados, otros con experiencia, pero sí, definitivamente la diferencia de salario era muy notable. Y te digo, nunca me hubiera dado cuenta si no hubiera estado en ese momento en la cafetería y hubiera estado sentada escuchándolos hablar de sus sueldos, ¿no? Pero Fer, ¿cómo te sentiste en ese momento en el que empezaste a escuchar que salarios del doble? La verdad es que no me sorprendió porque cuando a mí me movieron, yo ya había pedido un aumento y me lo rechazaron y me dijeron, bueno, es que o te vienes o básicamente, pues yo creo que vas a quedar fuera porque la idea es que movamos gente, ya sabes, empiezan a darte todo el desglose del plan mágico. Sí. Entonces lo tomé como una oportunidad, dije, ok, bueno, pues puedo aprender más, etcétera. Algo en conocimiento, ¿verdad? Sí, que creo que también nos enseñan, ¿no? Como debes de estar agradecida por esta oportunidad. Ok, bueno, estaba agradecida por esta oportunidad, entonces no me sentí como enojada, fue como, tenía como mis ojos vendados y fue como si alguien me quitara la venda de los ojos. O sea, fue la primera vez que realmente me puse a pensar en números y me empecé a comparar con otras personas, cosa que antes nunca lo había hecho, porque creo que estaba tan enfocada en tienes que trabajar súper duro. Entonces, nunca estaba como al pendiente de lo que otros estaban haciendo, porque siempre tenía aquí como la voz de mis maestros, de mis amigos o colegas o de mis padres diciéndome, tienes que trabajar duro, tienes que trabajar duro, tienes que estar agradecida. Entonces, estaba así como... Creo que esa es una parte de la cultura latina bien cañón. Y justo ahorita vi un reel que decía, es la cultura del aprovechanismo, de aprovecha ahorita que hay. O si estás de viaje, quédate, sal, no te quedes a descansar porque tienes que aprovechar, estás ahí, te cae un trabajito extra y estás cansadísimo, pero aprovecha porque mañana no hay. Y es parte de nuestra cultura. Sí, la verdad es que sí. Sí, siento que siempre hemos crecido con esta idea, ¿no? O sea, primero de que no hay manera de como de crecer, sino es que literal casi te matas trabajando, ¿no? Sí, o palancazo o vives para trabajar. Sí, o sea que primero tienes que demostrar y que trabajar matándote y que ya luego vendrá, espérate, ¿no? Ahí viene, va a venir, va a llegar tú, la aguanta recompensa. y ahí sigues y en cuando ese. llega esa recompensa No, es nunca así llega. chiquitita Nunca o llega. no llega, tienes razón. Nunca llega. Bueno, a mí nunca me llegó. Tú la buscaste. A mí nunca me llegó. No te la dieron, pero entonces de ahí de Querétaro diste el salto a Michigan. ¿Cómo pasó eso? Esta misma empresa, ya habían habido pláticas de que había la posibilidad de mandar a un ingeniero a Michigan por entrenamiento, ¿no? Y de hecho fue una de las razones por las que acepté también moverme a Querétaro sin un aumento de sueldo, porque tenía esas vocecitas, literalmente tenía esas voces, porque mucha gente me lo estaba diciendo detrás. Muy pocas personas me dijeron de, no,
o sea, no te muevas sin un aumento. Pero la mayoría me estaban diciendo, es una oportunidad y luego puede que venga otra oportunidad. Era como un supuesto de muchas oportunidades. Era como una, ¿cómo se dice? Como gambling, como... como una apuesta, Una ¿no? apuesta, ándale, era una apuesta de igual y te suben de sueldo, igual y te promocionan a senior o a lead o a manager, o igual y te mandan a Estados Unidos. Al final muchas personas me estaban presionando nuevamente. Creo que así es como crecemos, ¿no? De que tienes que demostrar y trabajarle y matarte y ahí va a venir, alguna vez va a venir. Va a venir un trabajo donde te sigas matando aún más, pero va a venir. No, y la verdad es que lo hice y llegó la oportunidad y al final mi jefe fue el que tenía que tomar una decisión y estaba entre un ingeniero y yo. Y mi jefe fue el que dijo, no, Fernanda se va. Y la verdad es porque mi jefe pues ya venía viendo mi trabajo, que dos años y medio, desde Puebla. Ahí sí te seleccionó por realmente lo que dabas a la empresa, lo que tú traías como ingeniera. Sí, correcto. Y se vino la oportunidad, empezó el papeleo de vamos a sacar tu visa de trabajo, la visa TN. Y me mandaron a Michigan. Y la idea es de que yo iba a estar 9 meses en Michigan por entrenamiento. Sí. Que realmente no fue entrenamiento, pero iba a estar 9 meses en Michigan y luego me iban a regresar con la posibilidad, nuevamente muchas posibilidades, ¿verdad? De que iba a regresar con un puesto de lead o de gerente. Y yo dije, ok, te digo, iba tomando estas posiciones o estas puestas de, ok, vamos a ver. ¿Y el entrenamiento para qué era? Pues realmente no fue un entrenamiento, por eso me reí. La verdad es que estaban trabajando en el desarrollo de un carro para el 2021. Entonces, te digo, estábamos en asientos. Entonces, yo estaba a cargo de la segunda fila. Era una camioneta. Entonces a mí me tocaba ayudar al desarrollo de la segunda fila. Mi jefe tenía la primera fila de asientos y teníamos otro ingeniero haciendo la tercera porque era una camioneta de 3 filas. Entonces sí, realmente yo me vine como otro ingeniero más y pues el entrenamiento, nada de entrenamiento. Si en sí fuera un entrenamiento, yo estaba entrenando a mi jefe aquí en Estados Unidos a cómo usar el nuevo software que estábamos usando. Ese fue el entrenamiento que vine a dar. Cuando te digo mi jefe, o sea, no te estoy hablando del mismo. La verdad es que tuve miles de jefes en todos esta trayectoria, lo cual, de hecho, es algo que truncó, creo que mi crecimiento, que siempre me andaban cambiando de jefe. Entonces, siempre tenía como que demostrarle a cada nuevo jefe, ¿no? Y lo que me gustó de este jefe era americano. Creo que ambos aprendimos mucho del uno al otro, porque él tenía una experiencia increíble en trim, en asientos, pero yo traía una experiencia en el tema de software, o no, de cómo usar tecnología y de todo. Entonces, realmente fue un apoyo mutuo. Se complementaron bien. Cuando su jefe le pedía, o el jefe de su jefe, el director, pedía hacer análisis de causa raíz, ese era mi mero mole. Yo le decía, a ver, Scott, yo te ayudo, ¿no? Y entonces nos ayudábamos mucho. De hecho, él me decía, o sea, no sé por qué me pusieron como tu jefe, pero no soy tu jefe, o sea. ¿Y sí te gustó esa parte aquí? Me gustó el ambiente. Con mi grupo eran otros 2 ingenieros americanos y eran ya grandes, o sea, te estoy hablando, o sea, los veía así como mis papás, ¿no? O sea, muy, muy lindos. Fue un ambiente bonito, pero al final, para llevar el ritmo, o sea, imagínate, estas personas tenían 20 años de experiencia, ¿no? Sí. Y pues yo tenía que, o le llego, ¿no? Sí. Entonces, trabajaba fines de semana, holidays, o sea, sí estaba trabajando muchas horas. Y estaba aquí sola, entonces me enfermaba, pues tenía que ir al emergency room o a donde tuviera que ir sola y tenía que trabajar enferma. Y fue pues, en esta parte en donde tu jefe llegaste toda enferma, así cayéndote, que casi no te quieres levantar. Y me dijo, más te vale no faltar mañana. Sí. Te dio permiso ir al hospital, pero te dijo, más te vale que no faltes mañana. De hecho, fui después del trabajo, pero al día siguiente ahí me presenté, sí, como otro día. Otra de las partes de estar en esta industria, ¿verdad? Que no perdona el tiempo. No. Y durante todo ese tiempo tuviste tu mismo sueldo de México. Sí, voy a decir el trato, ¿no? El acuerdo, pero realmente no había como acuerdo, era como lo que tocara, ¿no? Pero bueno, lo que a mí me daban era 21,000 pesos antes de impuestos, que era mi salario mexicano. Ellos pagaban, bueno, me dieron un apartamento y un carro de renta, eso estaba cubierto por la empresa, y me daban un cost of living adjustment, como le llamaron, que era el mismo sueldo, 21,000 pesos, libres de impuestos, ¿no? Entonces, que si haces la conversión son $1,000 antes de impuestos,
De hecho, cuando yo bien recuerdo que eran 3,500 pesos a la semana los que me quedaban ya libres. Entonces, bien poquito, sí. es nada para vivir aquí, no es nada. No, y luego otros 1,000, pero ya después de impuestos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya. Apenas si te puedes alcanzaba, hacer como ¿no? la matemática. Sí, porque tenía que pagar, pues, mis gastos, comida, gasolina, y luego cubrir todos mis gastos en México. Porque la idea era que después de estos 9 meses iba a regresar a México. Entonces, seguía pagando mi carro porque tenía un préstamo automotriz para mi carro. Tenía mi apartamento y estaban pagando mi maestría. Que bueno, ni me alcanzaba, de hecho, mi papá la estaba pagando. Me estaba echando la mano. ¿Pediste algún aumento? ¿Qué pasó? ¿Te dijeron algo? Cuando me movieron a Querétaro, le pregunté a mi jefe, al director y a Recursos Humanos. Y 3 personas. todos me dijeron no. Dije, ok, bueno, me muevo a Querétaro. Luego, cuando llegué a Estados Unidos, les dije, ok, podemos ver si hay un aumento. Y me dijeron, cuando regreses. Ok. Cuando regreses a México. Y estando en Estados Unidos, sí me sentía bastante apretada. Siempre me sentí bastante apretada, la verdad. Por supuesto. Y le dije a mi jefe, Scott, me dijo, no sé, no hay nada que pueda hacer. Fuimos con su jefe y me dijeron que no. Entonces, la verdad es que le pregunté en total como a 5 personas y me dijeron que no. ¿Y entonces te regresas a México o qué pasa? No, lo que pasó, me vine aquí en octubre del 2018. Y consejo, quiero dar un consejo a quienes estén escuchando. Siempre mantengamos nuestro LinkedIn actualizado porque nunca sabemos qué ángel reclutador puede llegar a nuestras puertas. LinkedIn es una red profesional, ya lo mencioné antes, pero es una página como un Facebook para profesionales. Correcto, exactamente. Entonces yo tenía mi LinkedIn, lo tenía actualizado y un reclutador una vez me mandó un mensaje y me dijo, oye, vi tu perfil y tenemos una posición abierta aquí en Michigan, en Novi, otra ciudad, muy cerquita de Plymouth. Y pues quiero que hagas una entrevista con esta empresa porque creo que eres la candidata. ¿Y qué crees que les dije? Que no. Que no. ¿Por qué? Les dije que no porque me vas a matar, pero creo que otra cosa que nos enseñan es a ser agradecidos por las oportunidades, porque tener un trabajo es una oportunidad, ¿no? Entonces me sentía mal, sentía que le debía lealtad a esta empresa, que aunque no me estaban pagando bien y que no me daban aumentos, te dieron la oportunidad. Me daban la oportunidad y estaba tan agradecida y que cómo me iba a ir. Ellos me trajeron aquí y era una oportunidad. Digo, ahora por supuesto lo veo. Sí. Lo veo muy diferente ahora, pero era muy joven y era muy inocente. Entonces le dije que no. Y me estuvo ruega y me hablaba y me decía, Fernanda, date la oportunidad, así me dijo, date la oportunidad de escuchar al menos lo que tienen que decir. Y me estuvo insistiendo tanto que dije, ok, está bien. Oye, esas oportunidades no llegan siempre, ¿no? No, la verdad es que no. Y me siento tan agradecida con ese reclutador. ¿Y esa empresa ya era de aquí, de Estados Unidos? Bueno, era japonesa. Era japonesa, pero tenían unas oficinas aquí. Y la historia es que tenían un ingeniero mexicano, pero él estaba a punto de mudarse a Alemania y entonces tenían que cubrir el puesto. Y tenían una planta en Aguascalientes, en México, entonces querían encontrar un ingeniero que tuviera la experiencia y que fuera mexicano, o bueno, que hablara español, ¿no? Sí, es como... y la cultura también, ¿no? Entonces me entrevistaron, me dijeron cuál es tu requisito de salario y me preguntaste si estoy abierta a hablar de salarios. Por supuesto, porque creo que es de lo que hablas en tu página. Cuando no hablamos de salarios, por eso estamos tan quebrados todos. Entonces voy a ser transparente. No tenía ni la menor idea de cómo calcular cuánto debería de pedir. Pero le pregunté a algunos colegas de mi trabajo que eran como amigos, éramos jóvenes de la misma edad, los consideraba como confiables y les dije, oye, ¿cuánto te pagan? Y pues ya, llegué con el número, $65,000 anuales. Y esos son como unos $30 la hora, ¿verdad? Más o menos. Sí, creo que sí, igual y un poquito más. Y me dijeron, ok, danos la oportunidad de hablar. Y bueno, la historia es que el reclutador me habló después de un día o dos y muy lindo, me dijo, ¿estás sentada? Y le dije, bueno, pues iba con un colega, él iba manejando y yo estaba de pasajera y mi colega nada más me echaba los ojos. Claro, sí. Son ellos. Y yo, sí. Y mi colega de Chihuahua echándome porras, también, él estaba aquí también y él sí estaba tratando de encontrar trabajo acá. Yo no vine con esa mentalidad, pero él sí estaba, de hecho. Y de hecho también se quedó, él ahorita todavía está aquí. Sí.
Y ella me dijo, ok, te están ofreciendo 82. O sea, 17,000 más de lo que pediste. Eso nunca sucede casi. No. Y yo, 82,000. Y me dijo, sí. Quieren que de verdad te quedes, les gustó mucho, pero quieren una respuesta hoy. ¡Qué increíble! Claro, ¿no? Sí. Y tú enseguida, por supuesto, dígales que sí. Le dije, dame un minuto, colgué, le hablé a mi mamá. Y le dije, mamá, ¿qué opinas? ¿No? Y me dijo, vete. Me voy a poner emocional. Me dijo, vete, hija, vete. Me dijo, has luchado tanto y te he visto matarte. Vete. Y yo, oye, pero pues ya no voy a regresar, ya no voy a verte. Me dijo, vete. Lucha por tus sueños, vete. Y me fui. Le hablé y le dije, sí, ¿sabes qué? Va. Pero necesitaba la firma de mi mamá, porque mi mamá es mi todo. Claro. La parte difícil que no se ve tanto, que parece sencillo migrar, pero es lo que más pesa, dejar a la familia. Sí, parecía de novela, de verdad, porque hay las dos llorando, ya sabes, ¿no? Claro. Emocionadísimas, porque toda tu trayectoria para llegar a encontrar esa oportunidad y tomarla en el momento justo. ¿Sabes? Soy muy creyente de esta frase que dice que nosotras como mujeres en esta generación llevamos los sueños de todas las generaciones de mujeres detrás de nosotras que nunca tuvieron la oportunidad de ganar el dinero o de ser independientes, de no depender del esposo, ¿no? Sí. ¿Cuántas mujeres, abuelas, bisabuelas que estuvieron en matrimonios forzados o sin poder perseguir sus sueños y estancadas, ¿no? Yo no sé si a tu mamá le sucedió, a la mía, y me va a estar escuchando y seguro también se va a poner sentimental. Su sueño era viajar al extranjero. Y así como tu mamá también. Mi mamá también. Todo el tiempo le cuento una decisión, un momento importante y llora conmigo en el teléfono. Y siente bien bonito, entonces es una parte que no se cuenta mucho, pero sí es la historia de toda tu familia que nadie pudo hacerlo porque no tenían las herramientas, aunque tuvieran las ganas. Sí, y pues sí, mi mamá siempre ha sido la que ha estado conmigo en todos los momentos, en los buenos y en los malos, sobre todo los malos, que en México fueron muchos y muy difíciles. Y que no te dejan caerte, ¿verdad? Sí, esas son las mamás fuertes. Gracias, mamá, le mandamos un saludo a la mamá de Fer desde aquí, un abrazo. Un saludo a tu mamá también. ¿Y entonces aceptas este trabajo? Sí, acepté este trabajo, una empresa japonesa, estuve 3 años con ellos y fue un trabajo que me gustó, aprendí, me retó. Eran otras áreas de diseño que no había estado en contacto, como meterme más a CAD, ¿no? O a pruebas de testing, pruebas de pruebas. Pero lo que me pesó mucho fue la cultura, porque como mexicanos somos muy cálidos, ¿no? Siempre tenemos oye, ¿cómo te fue el fin de semana? Pero la cultura me pesó, era una cultura muy fría, muy calculada, y también sentía que mi voz, al final sentía que en todos mis trabajos existía este patrón de que o era muy joven para opinar sobre un tema, o tener algo que aportar, o era mujer. Y bueno, la cultura japonesa, no es que sea una experta, pero lo poco que aprendí estando en esta empresa es que es un poco diferente a la cultura mexicana en esa cuestión de que las mujeres nos ven mucho, ¿verdad? Abajo, como inferior, y para nada fue como falta de respeto ni nada, pero me sentía estancada, me sentí frenada. No me querían dar más responsabilidades y yo sentía que estaba lista. Yo sabía que estaba lista. Y durante mi carrera, en todos los trabajos que tuve, me topaba con ingenieros, siempre hombres, que me decían, oye, es la mejor ingeniera que he conocido, o eres la mejor que hace esto o esto. O sea, siempre tenía muy buen feedback de tu trabajo. De mi trabajo, pero de una u otra manera, ni mi salario, ni mi título lo reflejaban. Y ya estaba muy cansada y ya estaba muy agotada. Y de hecho en el 2021, después de COVID, porque muchas cosas pasaron en COVID, tomé la decisión de dejar ingeniería. Te cansaste completamente de eso, de que tu voz no se escuche en una junta con hombres, sí, del salario. Me cansé. ¿Y te pasaste a dónde y cómo fue ese brinco? Bueno, creo que hay que hablar un poquito de lo que pasó en COVID.
todos estábamos, bueno, muchos de nosotros estábamos en casa y no sabemos qué hacer. Ujú. Y seguro, siento que eres como yo, de que no nos podemos estar como quietas. No, pero Entonces, a mí me gusta mucho leer y empecé a leer sobre emprendimiento, sobre negocios, sobre finanzas, sobre inversiones, cosas que yo siempre me dije, esto no es para mí. Soy malísima para el dinero no es para mí, negocios son... Yo veía a mi papá, mis papás están divorciados, pero veía a mi papá haciendo negocios y lo difícil que es y lo mucho que se le complicaba y a veces no tenía dinero. Veía a mi medio hermano, lo mismo. Y yo decía, no, pues si ellos como hombres están, ya sabes. Y ahorita que Esa lo digo así como en voz alta, digo, ay, Fernanda. Pero la verdad es que todavía tenía la mentalidad con la que crecemos, ¿no? De que si ellos que son hombres no pueden, no uno, ¿qué pueden con el oportunidad dinero y tiene? con los negocios, pues yo qué voy a hacer. ¿Y no te pasaba también que era un tema tabú esto del dinero, los Claro. sueldos? Sí, sí, por supuesto. Yo quiero compartir esta anécdota. Max, del episodio 3, estábamos todos trabajando en la misma empresa y él fue de los únicos que decía en las reuniones así fuera del trabajo, ¿y ustedes cuánto ganan? Le pagaban bien poquito, ¿no? Igual en pesos mexicanos trabajando aquí. Y todos así de, ay, ¿por qué dice su sueldo? No, qué pena, yo no voy a decir el mío. Tenemos todavía ese tabú de, no voy a decir, ¿y a quién es el único al que le beneficia? Que no hablen de sueldos, A la de empresa. números, ¿sí? Porque A la así no empresa. se dan cuenta quién gana qué Claro. y cómo pedir lo justo. Correcto. No más, no menos, sino, a ver, todos parejos porque todos estamos haciendo lo mismo. Correcto, ¿no? es correcto. Y entonces tú te empezaste a educar en esto, en finanzas, inversiones, y ahí empezó tu camino hacia tu proyecto de ahorita de Relentless Latina. Correcto. Sí, la verdad es que me empezó a gustar mucho y te digo, me encanta leer, entonces me fui como en un, le dicen en inglés rabbit hole, ¿no? O sea, que te vas como estancando, como en esta espiral, Sí. que ya no paras, y que un libro, y el otro, y el otro, y el otro, y ves YouTube, y podcasts, y todo lo que puedes. Claro. Y empecé a hacer un plan financiero, cosa que nunca había hecho antes. Un presupuesto, pagar mis deudas. Dije, ok, a ver, tengo que pagar mis deudas, tengo que hacer un presupuesto. Quiero empezar a invertir. Pero tu meta, ¿cuál era? Bueno, me di cuenta durante esta investigación, siempre pensé que la jubilación era como algo que tenía que preocuparme hasta mis 50 o 60, ¿no? Peor error. De hecho, esperarte tanto te va a costar mucho dinero porque en inversiones el tiempo es dinero. Entonces, Claro. cada día que no estás invirtiendo es literalmente dinero perdido. Mientras más tiempo te esperas a invertir por el interés compuesto, más dinero necesitas como para compensar ese tiempo perdido, ¿no? Entonces, me di cuenta que si empezaba a invertir cierta cantidad, podía jubilarme a mis 40, bueno, a mis 40, 45, antes, jubilarme temprano. Antes vamos de los a decir, 50. Antes de los 65, que aquí en Estados Unidos es la edad de jubilación, Y ¿no? en México, en todos lados. Y hay Sí. gente que se la pasa trabajando hasta los 80. Sí. Digo, no No. todos tenemos las mismas oportunidades, está claro. claro. Pero si ya la tienes tú ahorita, pues, ¿por qué no tomar ventaja de eso y sí hacer tu plan, verdad? Claro. No, todos, quiero ser como súper clara. Todos deberíamos estar invirtiendo. O sea, eso ni siquiera es como, ¿cómo decirlo? No está a discusión. No hay manera de jubilarnos sin invertir nuestro dinero. Es matemática, pura matemática. Y no siempre es cantidades gigantes. Ah, no, puedes o empezar sea, con $25 al mes. Y para los mexicanos que nos escuchan, a ver, si les sobra 100 pesos, 200, claro. es mejor que lo inviertas Claro. a que estén en una cuenta de banco que no te genera nada o que te los gastaste en, no sé, X, una salidita. Correcto, 100%. Entonces me di cuenta, hice mis cálculos, mis planes y me di cuenta que me podía jubilar temprano. Y aquí es donde creo que entra otro episodio de podcast sobre dinero, ¿no? Que es de lo que hablan en Relentless Latina. Claro, para eso pueden contactarla en su página de Instagram, tiene su página web también, la vamos a dejar en la descripción. Claro, claro. Pero vamos a hablar de esto como más general. Sí, sí. Y entonces tus pasos, dijiste, el primero era, ok, ¿qué tengo que hacer? Ganar más de $100,000. Bueno, anuales. esa fue como mi meta, porque en realidad depende de en cuánto tiempo te quieres jubilar, ¿no? Pero digamos, hice todo mi plan. Y Sí. en mi plan, mi meta fue, ok, necesito ganar $100,000 anuales. Esa es la meta, ¿no? Entonces, ok, siguiente meta. Yo había decidido que iba a dejar ingeniería porque estaba cansada de... Claro. Te digo que estaba como que gritando en estas salas de juntas y nadie me escuchaba. Entonces dije, ok, voy a dejar ingeniería. ¿A dónde me voy a ir?
ya había estado estudiando una maestría en gerencia de proyectos y de hecho había visto a muchas mujeres en México ser gerentes de proyectos. Y sí, esa juntita que entraste y te inspiró, cuéntanos así de rápido. Cuando empecé mi carrera en México, en Puebla, habían dos gerentes de proyectos y una program manager, una gerente de programas, que es como, era la jefa de estas dos chicas, ¿no? Todas mujeres. Y yo me acuerdo que yo estaba así en la sillita del rincón, porque era practicante de manufactura, y estaba en esta sala de juntas, de esas salas de juntas que son gigantes, donde caben como 50 personas. Todos hombres. Todos. Y todos los más importantes, supongo, sí, ¿no? Gerentes, directores de ingeniería, de manufactura, de la empresa, de Volkswagen, ¿no? Y todos en traje. Y ya estaban sentados en estas mesas que son ovaladas, ¿no? Sí. Y veo que abre la puerta y van entrando estas 3 mujeres y la program manager, que era la mera, era chiquitita. Pero bien, con su taconazo y así. Buenas, ¿cómo están todos? Pero una seguridad, wow, y con su sonrisa bien femenina, con el maquillaje, ya sabes, así, como bien empoderada. Aquí bien, yo soy la mera. Pero siento que a veces, no sé si te ha pasado, que para tratar de que te tomen en serio, que a veces tienes que como que camuflajearte como hombre. Sí. ¿No? Claro que no, sí. Ellas no, con la falda, el tacón, ¿sabes? O sea, femenina. Ella dijo, mira, a mí me vas a respetar, yo soy mujer y voy, no tengo que fingir, si no me agrada algo te lo digo, porque cuántas de nosotras no nos dicen, es que tienes que caerle bien a todos y sonríe y sea amable. No. Si a estas mujeres no les parecía algo, no me parece, no estoy de acuerdo. Y yo, wow. Y siento que siempre se me quedó como grabado ese momento. ¿Y tú dijiste, quiero ser como ellas un día? Como que lo tenían como de plan B, ¿no? Era como mi plan B y por ellas decidí hacer la maestría en gerencia de proyectos. Entonces cuando llegué a este punto donde dije, quiero dejar ingeniería, como que hice una lista de mis habilidades, de las cosas que las personas me habían dicho, oye, eres muy buena comunicando, eres muy buena organizando, eres muy buena en esto, ¿no? Y dije, ok, estas habilidades, ¿qué puestos son bien remunerados? Que me puedan pagar $100,000, que yo sienta que realmente puedo hacer un buen trabajo. Y tenía como 2 o 3 y dije, ok, pues sí, definitivamente gerente de proyectos. Tengo la maestría, tengo experiencia en automotriz, entonces me voy a quedar en automotriz. Tengo las habilidades, sé que soy buena manejando timings, tiempos. Planeación de proyectos. Exacto, ya lo había hecho como ingeniera, o sea, porque tenía como esa parte de project manager, de gerente de proyecto, como ingeniera, pero sin el título. Entonces dije, bueno, pues la experiencia ahí está. Entonces empecé a aplicar a varios trabajos. Al final recibí 2 ofertas de 2 empresas. Una llegó a 95,000. Porque cuando me dijeron cuánto pides, yo hice mi negociación de sueldos y era la primera vez que negociaba mi salario. Pero dije, creo que algo que es muy importante cuando negocias tu salario es, yo siempre digo, tienes 3 números en mente. El que quieres, que para mí eran 100,000, con el que vas a llegar a la mesa, que siempre tiene que ser más alto, y con el que te vas a ir de la mesa. O sea, el que vas a decir, si me ofreces esto, me voy. O sea, no lo voy a aceptar. Entonces, el que quiero y el que, si me ofreces menos, me voy a ir de la mesa, eran 100,000. Recuerda, ese era mi plan. Entonces, recibí 2 ofertas, una de 95 y una de 100,000. ¿Dónde estás trabajando ahorita? Estoy trabajando. Y de hecho, su budget, el presupuesto del puesto era de 90. Y cuando me estaba entrevistando el COO, el Chief Operation Officer, y el, ¿cómo es? Director de operaciones. Y el CFO, el director de finanzas. ¿Cómo le hiciste para que pasaras el presupuesto que tenían? Pues cuando me dijeron, mira, el presupuesto es de 90,000, obviamente me preparé y dije, ok, ¿cómo debo de tomar una negociación de salarios? Porque no puedes llegar y decir, no, pues es que necesito esto para pagar mis cuentas, ¿no? Para pagar la luz. No. Siempre llegas, recuerda, es una transacción de negocios, entonces a ti te van a pagar por tus habilidades. Y lo que yo hice es dije, mira, tengo 5 años de experiencia en la industria automotriz, hablo español, sé que tienes clientes en México, y sé que eso va a ser algo bueno para ti. Tengo conexiones en México. Si tú quieres vender, puedo ayudarte a expandir tu red, tu portafolio. Tengo experiencia en resolución de problemas. Mi background es en ingeniería y sé que para ser un buen gerente de proyectos necesitas tener un background en ingeniería. Y le empecé a decir
o sea... Así, segura, sí, lo que bien traigo. segura, ándale. O sea, por dentro me estaba, ya sabes, o sea, era la primera vez que lo hacía, entonces la verdad tenía mucho miedo, pero decía, mira, ¿cuál es la única manera de volverte buena en algo? Pues empezando, ¿no? Tienes que Sí. empezar por algún lado. Entonces, sí, hice mi lista y le dije, por esta razón es por la que yo sé que $1,000 es lo que corresponde a mi nivel de experiencia, habilidades y lo que traigo a la mesa. Y me dijo, ok, vas a recibir nuestra oferta el día de hoy. Y llegó en 100,000. Uh-huh. Qué increíble, o Ujú. sea, te los ganaste Ujú. bien. Y yo te hago esta pregunta porque justo en este momento estoy a punto de negociar mi cambio de trabajo y me están ofreciendo menos de lo que estoy buscando. Y voy a tomar este consejo que dices de, a ver, traigo esto, sé que me falta la experiencia por la que me quieres pagar menos, pero también tengo, en lo personal, traigo 2 idiomas aparte del español, traigo 5 años de experiencia en la industria automotriz, bla, bla, bla. Entonces me va a servir estos consejos que me estás dando. Sí, la verdad es que la manera en la que yo lo veo, digo, ahorita ya que tengo más experiencia porque ya he negociado varias veces mi salario y también como gerente de proyectos, negocio, todo el tiempo hago negociaciones de timing, de budget, de todo, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando específicamente de negociación de sueldos, primero que nada siempre hago un análisis de la empresa, ¿no? O sea, en dónde está, qué hacen, cuáles son sus productos, en dónde están, porque para mí como mexicana, si tienen presencia en México, es un punto muy grande para mí. Claro. Y pienso en cuáles pueden ser sus peores dolores, ¿no? O sea, ¿qué puede ser un dolor? Creo que para todos es vender más, ¿no? Y para mí siempre ha sido un punto muy fuerte como mexicana el vender esa parte. O sea, a ti como empleador, tú tienes presencia en México, o si no, pues puedes tener presencia en México, ¿no? O sea, yo tengo experiencia, tengo contactos, porque tengo contactos, tú también tienes contactos en México, digo, venimos de allá, Claro, sí. ¿no? Y, o sea, puedo ayudarte a expandir tu red. O sea, ese es un dolor que el empleador tiene, ¿no? Al final, toda empresa quiere vender más, toda empresa quiere tener mejores relaciones con sus clientes en otros países y seamos honestos, la conexión entre Estados Unidos y México es muy importante. Y la mayoría de las empresas tienen presencia en México o al menos tienen proveedores, mínimo. Sí. Mínimo. ¿Cuántas veces a mí no, mi gerente de compras me ha dicho, oye, ayúdame a hablar con este proveedor en México? O Sí, sea, tú entiendes la cultura, tú sabes por dónde llegarle. sí, simplemente el el idioma, porque a desde veces, ahí. desafortunadamente, hay veces que hablamos con proveedores o clientes y ellos no hablan inglés y entonces sí se vuelve como un problema, ¿no? Y ahí Entonces, tú eres la verdad la es pieza que clave. siempre me agarro de ahí. Siempre Oye, me ese es agarro de una, ahí. sí, tienes razón, es un buen consejo. Ujú. Manejar por el idioma, las conexiones. ¿Qué más? Digo, esa es una parte fuerte porque estamos hablando de mexinges, ¿no? De ingenieros mexicanos. Pero de ahí en fuera, lo demás es obviamente todas tus habilidades, ¿no? Y que te agarres, siempre que ayudo, como parte de Relentless Latina, ayudo a mis clientas a cómo venderse, ¿no? Y algo que veo muy común, sobre todo en currículums de mujeres ingenieras, es que siento que tendemos a repetir cuáles son nuestras tareas. Voy a poner como ingeniera de producto, ¿no? Actualizar la lista de materiales para asegurarme de que no sé qué. Liberar diseños de ingeniería. Y la verdad es que esos currículums no venden porque no estás señalando tu valor. Entonces, algo que yo aprendí que siempre y que me he dado cuenta que es un diferenciador muy grande es la manera en la que te vendes. Si me permites, te voy a contar una historia bien chistosa. Cuando yo estaba en las prácticas de Volkswagen, bueno, en las entrevistas, conocí a un chico, a un joven ingeniero, hombre. Me acuerdo que me puse a hablar con él. Este hombre hablaba como 3 o 4 idiomas, tenía la carrera, o sea, podías ver la cantidad de conocimiento y qué inteligente era, pero no se sabía vender. O sea, no sabía elaborar su valor. Te prometo, todas las veces que me ha tocado ver, yo ahora soy gerente y de hecho estuve entrevistando y me di cuenta, puedes tener personas súper talentosas, preparadas, con mucha experiencia, pero si no te sabes vender, nunca vas a obtener el trabajo. La diferencia entre quién es contratado y quién no es contratado no es quién trae mejor experiencia o quién trae mejor habilidad, no, es quién se sabe vender mejor. ¿Y qué es quién se sabe vender mejor? ¿Quién sabe comunicar su valor? No solo de cómo hablar de su valor, sino cómo te lo transmite. O sea, porque no puedes hablar así como, hola, sí, pues, no, necesitas llegar con confianza, seguridad, y no tienes que decir, pues yo liberé dibujos, no. Tienes que decir, lideré el equipo de un cambio de ingeniería que al final resultó en un ahorro de $250,000 al año en no sé qué.
O sea, la diferencia entre alguien que resalta de los miles de candidatos, no me digas qué sabes hacer, dime los resultados que has obtenido y el beneficio que le has dado a la empresa para la que trabajaste. Okay. ¿Cuál es el beneficio? O los ayudaste a hacer algo más rápido o más barato, o los ayudaste a vender más. Uh-huh. Normalmente son como esas tres, o implementaste algún proceso que ahora hace las cosas más rápidas, ¿no? Pero normalmente resultados. Tres cosas: tiempo, costo y calidad. En esa trifecta, en ese triángulo, cómo tu trabajo ha impactado. Y eso hace toda la diferencia. Y de hecho eso es algo que yo hice en mi currículum y fue una de las razones que me ayudó a alcanzar esos 100,000. Luego cuando me promovieron a gerente 9 meses después y negocié un salario a 118. Sí. Y ahorita ya estoy a 131,000, creo, no me acuerdo. 4 años después, ¿verdad? Así es. Y sí te hiciste gerente antes de los 30, que era tu meta, y sin planearlo, porque ya te habías dado por vencida, ¿verdad? Pero fue muy diferente porque la verdad es que cuando era joven estaba muy perdida. Creo que muchos de nosotros estamos muy perdidos. Yo lo llamo, si has visto la Matrix, la película. No, la verdad no. Bueno, si no has visto la película es un poco difícil, pero yo siempre digo que los mexicanos vivimos como en esta matriz, como en este mundo que no es real, como en esta realidad virtual, en la que creemos que el éxito es tener el carro del año, la casa, el puesto, el título y para qué compañía trabajas, ¿no? Al menos a mí y a muchas personas con las que he hablado, es como definimos el éxito. Y yo traía ese chip y decía, sí, quiero ser gerente antes de los 30, porque la verdad, si me preguntas por qué, pues no sé, para que alguien más me viera y decía, wow, la gerente, ¿no? Y también obviamente tus papás ya sabes de que, ay, mi hija, sí, no sé. Claro. Pero cuando me cambié, cuando dejé, fue una transformación completamente así, 180 grados, que dije, voy a dejar ingeniería, voy a aumentar mi salario, me quiero jubilar temprano. O sea, fue un cambio de vida completamente diferente. O sea, y lo orientaste tu vida ahora a tus metas, ya no fue, voy a ver qué sale. Ahorita ya tienes tus metas definidas, es lo que te ayuda a cambiar. ¿Sabes qué? Que mi enfoque cambió como de perseguir algo superficial, como título, más dinero, el puesto. Me empecé a preocupar por las personas, muy cañón. Me di cuenta de que el mismo dolor por el que yo he ido, del estar mal pagada, el tener cuentas que pagar, hay muchas personas que pasan por lo mismo, hay muchos mexicanos y mexicanas que pasan por lo mismo. Y mientras más hablaba en Relentless Latina y publicaba en Instagram, más personas me escribían y decían, no, es que me siento súper identificada, ¿no? Y luego extrañando a mi mamá, extrañando a mis amigas en México, porque pues te mueves a otro país y estás completamente sola. Claro que sí. Y ahí es cuando te das cuenta de lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es, pues, las personas. No hay más. Entonces, sí dejé ingeniería. Aunque me gustaba mucho lo que hacía, no me sentía bien conmigo misma. ¿No te llenaba? No me llenaba porque no tenía voz, no tenía oportunidad de hacer cambios ni nada. Y hoy en día, sí, me promovieron como gerente. Ya no quería ser gerente porque no significaba nada para mí hasta que me promovieron y me di cuenta que tengo 2 personas debajo de mí nada más, 2 gerentes de proyectos, pero me di cuenta que yo podía hacer una diferencia en ellos. Digamos que podía ser el gerente que yo nunca tuve. Puedo ser una líder que aboga por ellos, que si los voy a promover con un buen sueldo. Que si los voy a contratar con un buen sueldo. Que si tienen un problema familiar, los voy a mandar a casa y no les voy a decir, ay, pero tienes que subir tu PTO. No, porque al final son personas. Claro. Te pones más de ese lado humano que lo financiero. Pero te das cuenta al final quién es la empresa, ¿sabes? Porque sí, nos decimos la empresa, pero al final la empresa está hecha por humanos. Tienes razón, los puestos, ¿quiénes son? Y aquí es un último tip que me gustaría dar, sobre todo a las mujeres que nos están escuchando. Para tener estos resultados que te van a ayudar a tener un mayor sueldo, hay que ser súper estratégica en saber escoger qué responsabilidades tomar. ¿Cuántas veces no nos toca que entramos a una junta y preguntan o dicen, pues, no sé, Fernanda, tú eres la única mujer, tú vas a tomar notas, tú vas a tomar la minuta, prepara el café para todos, pide lunch? Eso es algo que hasta la fecha es como salimos de la casa, pero al final las responsabilidades de cuidar de la casa en el trabajo son igual. ¿Quiénes son las que preparan el lunch en los cumpleaños y compran el pastel? Las mujeres.
Deja de tomar esas responsabilidades que no ayudan absolutamente a nada en tu crecimiento. Si vas a tomar responsabilidades no pagadas, porque a ti no te pagan por ir a comprar el pastel, el lunch, las minutas y eso, no te agregan valor. Entonces, en vez de hacer eso, si vas a tomar responsabilidades no pagadas, que sean, ok, déjame estar en ese proyecto del senior engineer, aunque sea para estar shadowing, solo para sentarme junto a él y aprender de él. Tal vez, y poquito a poquito le dices al senior engineer, ¿qué te parece si yo hago el análisis del proceso? No sé, lo que sea tu especialidad. Claro. Vete metiendo poquito a Soy poquito. curiosa. Sí, para que cuando llegues a hacer tu currículo, ya tengas ese historial de proyectos en vez de, pues yo era responsable de los del pastel. De pasteles. O sea, qué buen consejo, sí. Tienes mucha razón porque nos agarramos ese rol. Eso y ellos se agarran. Pues es que se acomodan, ¿no? Ah, claro. Bueno, ¿qué te parece si vamos cerrando? Sí, claro. ¿Hay algo que crees que se nos haya pasado? ¿Algo más que quieras contar? No, tengo muchos recursos. Soy muy transparente sobre mi carrera, sobre mis finanzas, sobre inversiones. Nuevamente, el siguiente paso de crecer tu carrera es ahora crecer tu billetera. Entonces, después de la negociación de salario es ver qué hacemos con nuestro dinero, que el siguiente paso es invertir. Entonces, tengo mucho contenido en Instagram, es donde estoy todo el tiempo, relentless.latina. Bueno, tú ya vas a poner mi página y todo. Ahí te pueden contactar. Pero con todo gusto, mándame un DM, un mensaje si tienes alguna pregunta, si quieres que nos echemos un café virtual, tienes un reto, lo que sea, puedes escribirme y puedes seguirme. Todo el tiempo estoy publicando recursos, historias, tips, muchas cosas. Pues Fer, muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Me encantó conocer tu historia, lo que estás tratando de hacer, este movimiento con las latinas, con mujeres, y por enseñarnos que reclamar tu valor no solo se limita a un número, o sea, es hacer justicia real. Y te agradezco que estés aquí hoy y que nos hayas compartido tu historia. No, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio y por lo que haces. Creo que es bastante valioso y bastante necesario. Gracias. Y pues nos vemos a la próxima. Vayan a seguirla. Y bueno, racita, quiero agradecerles profundamente por acompañarnos en este episodio. Antes de cerrar, también quiero dejar un mensaje para todas las mujeres que hoy se sienten subestimadas, mal pagadas o dudando de su propio valor. A veces el mundo nos enseña a hablar bajito, a sentirnos agradecidas por la oportunidad o a conformarnos con lo que hay. Pero como nos recordó Fernanda, reclamar tu valor no es faltar al respeto, es respetarte a ti misma. No tengas miedo de preguntar, de negociar, de decir esto no es suficiente o esto no me hace bien. Tu voz importa, tus números importan y tu historia puede ser distinta a partir de una sola decisión: elegirte a ti. Si este episodio te movió o te inspiró, compárteselo a alguien que necesite escucharlo. Me Exiges por el Mundo está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y todas las redes como @meexigesporelmundo. En la descripción les dejo las redes sociales de Fer por si ocupan un consejo de finanzas. Tiene información valiosísima que les puede ayudar muchísimo. Gracias por acompañarnos y gracias Fer por recordarnos que una latina informada, valiente y decidida es una fuerza imparable. Nos escuchamos en el próximo episodio de Me Exiges por el Mundo.